Compadre, yo creo que sería mejor que hablara con la verdad. Miré que si su mujer se entera por boca ajena, las cosas no van a ser tan dóciles que digamos. Además, yo creo que ella tiene derecho a saberlo, ¿para qué va a ocultar algo que tarde o temprano va a saberse?, dijo mi esposo. ¿O qué dices tú, cariño?, me preguntó mi marido. Pues yo sinceramente no sé ni qué aconsejar, porque por un lado, mi comadre es como mi hermana, y yo preferiría decirle la verdad, pero por el otro lado, también quisiera que no sufriera. Y no sé, quizá una mentira pueda ser mejor que una verdad en este caso. Pero compadre, usted es quien decide, porque es usted quien está pasando todo esto. Y aunque nosotros digamos lo que hay que hacer ahora, quien tiene la última palabra es usted. En eso el teléfono de mi compadre sonó, y él nos miró a los dos, y dijo: «Es del hospital, voy a contestar». El sonido agudo del celular cortó el aire espeso de la sala, mezclándose con el leve tic-tac del reloj colgado en la pared, y el zumbido casi imperceptible del refrigerador en la cocina. Yo sentía el olor a café recalentado que había quedado olvidado sobre la mesa, junto a las tazas a medio vaciar, como si nadie hubiera tenido realmente ganas de beberlo. Mientras mi compadre hablaba, escuché la puerta de calle abrirse, y mi hijo se hizo presente. Yo me asombré porque él debería ya estar dormido, y no venir de la calle. Porque eran ya casi las 11 de la noche, yo fruncí la frente y miré a mi esposo. Pero él me miró y levantó la mano, y dijo: «Tranquila», yo le di permiso. «Mira, cariño, él está creciendo y tiene amigos», y como ves volvió a la hora que yo le dije. Yo me levanté y le dije: «Pero es que acaso no tengo yo ningún valor, y por eso no me informaste de esto. ¿Qué tal que le va pasando algo al muchacho? ¿No ves cómo están las cosas?». Mi marido me miró y dijo: «Por todo esto que dices y piensas, es que no quise decirte nada». Mi hijo dijo: «Vamos, mamá, no hagas de esto una tragedia. Ya estoy aquí, y estoy enterito. Además ya estoy grande para cuidarme. Hasta mañana», dijo y se fue a su habitación. «Cariño, por favor, no te molestes. Estas son cosas que tienen que pasar. Ya él no es pequeñito, y debemos dejar que empiece a volar. Nosotros no podemos estar siempre detrás de él. Ahora él tendrá que empezar a conocer el mundo, y yo confío en que lo que tú y yo le hemos enseñado, él no lo olvidará. Él sabrá comportarse como el hombre que hemos formado, y será siempre el orgullo de los dos. Más bien concentrémonos en lo que le pasa al compadre, creo que él nos necesita más ahora». Y lo vimos caminar de un lado a otro, sin saber qué hacer. Sus palabras eran suaves pero firmes, mientras el leve zumbido del refrigerador volvía a hacerse presente, y el reloj marcaba cada segundo con una insistencia casi incómoda. Yo lo miré en silencio, intentando encontrar en su rostro esa seguridad que sus palabras prometían, pero algo en su mirada me inquietó, como si detrás de su calma hubiera una verdad que aún no estaba dispuesto a decir. Mi compadre seguía caminando, sus pasos ahora más rápidos, más desordenados, pasando una y otra vez por el mismo punto del corredor, como si estuviera atrapado en un pensamiento del que no podía salir. El sonido de sus zapatos contra el piso parecía marcar su angustia, y cada vez que se detenía un segundo, soltaba un suspiro pesado que llenaba el ambiente de tensión. Yo apreté mis manos sin darme cuenta, sintiendo como el frío de la noche se colaba por la ventana entreabierta, trayendo consigo ese olor húmedo de la calle, que contrastaba con el calor que del interior de la casa. Mi compadre regresó con el rostro desencajado, pero sonrió y dijo: «Cuanto diera yo por ser padre, y ver cómo mi hijo llega como llegó el de ustedes ahora. Pero ya ven, el mío falleció 2 horas después de que nació. Y ahora no sé ni cómo decirle a mi mujer, el doctor me llamó para avisarme de que ella despertó, y que quiere ver al bebé». Su voz se quebró apenas al final, como si cada palabra le pesara en el pecho, y en la sala se hizo un silencio tan profundo que incluso el tic-tac del reloj parecía demasiado fuerte. «Necesito de su apoyo, compadres», nos dijo mirándonos a los dos. «Yo ya hablé con la muchacha, y ella está dispuesta a darme a su criatura. Ella dice que no lo quiere, porque fue un embarazo no deseado. Me dijo que si yo no lo aceptaba, que de todas maneras ella lo iba a abandonar en el hospital, o al primero que se aparezca en su camino». Mientras hablaba, caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el rostro, como si intentara borrar la realidad que lo estaba alcanzando. Y yo ya tomé la decisión de aceptar al bebé, y criarlo como mi propio hijo. Estoy dispuesto a darle todo, cuidarlo y velar por él.
y lo que pienso es sacar a mi esposa de allí, y decirle que el bebé no se puede venir todavía. Y un día después traerle al bebé. De todas maneras, nació el mismo día en el que nació el mío. Sentí como un escalofrío me recorrió la espalda, porque en sus palabras no solo había dolor, había desesperación, una desesperación peligrosa que lo estaba empujando a cruzar una línea que no tendría regreso. Yo tragué saliva, pues la desesperación de mi compadre lo estaba haciendo tomar decisiones a la ligera. Por favor, comadre, dígame que es correcto lo que estoy haciendo. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de una súplica que me desgarró por dentro. No, compadre, no puedo decirle que es correcto, cuando no lo es, le dije. Sé que esto es algo difícil, y que ustedes tanto anhelaban ser padres. Pero no se pudo, hay que aceptar la voluntad del Creador, compadre. Es mejor que usted le diga la verdad, y que le proponga adoptar al bebé que usted dice. Pero que se haga todo de manera legal, para que más adelante no tengan ustedes dificultades. Mi voz salió más firme de lo que me sentía, pero por dentro todo me temblaba. Está bien, comadre, muchas gracias por sus palabras, me dijo. Creo que los voy a dejar descansar. Mañana quizá me puedan acompañar al hospital para ir por mi mujer. Su tono cambió, más apagado, como si la esperanza y el miedo se mezclaran en partes iguales. Mi esposo dijo, pues compadre, si usted gusta se puede quedar aquí, hay una habitación siempre disponible. No, compadre, creo que es mejor que me vaya a mi casa, además no estoy tan lejos, apenas a 20 minutos. Sacó sus llaves del bolsillo, el leve tintinear metálico rompió nuevamente el silencio, bajó la cabeza, se despidió y salió. Escuchamos cuando la puerta se cerró, y segundos después, el motor del auto encendiéndose en la calle, alejándose poco a poco hasta perderse en la noche. Yo me quedé inmóvil, sintiendo el peso de todo lo que acabábamos de escuchar, porque aunque la casa volvió a quedarse en silencio, algo dentro de mí sabía que esa historia apenas estaba comenzando. Mi esposo fue quien me despertó, porque yo ni sentí cómo pasó la hora. Siempre acostumbro a descansar si muy tarde a las 9 de la noche, pero esta vez nos dormimos casi a la medianoche. Por estar pensando en la forma en que podíamos ayudar a mi compadre. Cariño, despiértate, mira que son las 8 de la mañana, me dijo. Ay no, ¿cómo va a hacer eso?, le dije y me levanté de golpe. Mi marido me dijo, no corras, cariño, que yo creo que no voy a ir a trabajar, voy a llamar y pedir permiso para que podamos acompañar al compadre, a traer a la comadre. La luz de la mañana se colaba por la ventana, iluminando el cuarto con un tono suave, que contrastaba con el cansancio que aún sentía por el sueño. Y el leve canto de los pájaros afuera parecía recordarme que el mundo seguía igual, aunque para nosotros todo hubiera cambiado. Yo lo miré con una sonrisa, y le dije, está bien, cariño, tú no vas a trabajar, pero los muchachos sí tienen que ir a estudiar, y ya han de estar esperando su desayuno. Apenas terminé de hablar, el sonido de pasos apresurados en el pasillo anunció la presencia de uno de mis hijos. En eso escuché la voz del menor, mamá, ya me voy al colegio. Abrí la puerta y le dije, ay hijo, ven, te voy a preparar algo rápido. No, mamá, no te preocupes, no pasa nada, además con que no desayune una vez, no significa que vaya a dejar de respirar. Si gustas me puedes dar algo para que yo compre a la hora del recreo. Claro, hijo, dame un momento. Entré y él se quedó en el umbral de la puerta de mi habitación. ¿Y tu hermano?, le pregunté. Él ya se fue, mamá, dijo que tal vez tú estás algo molesta con él, por eso no te levantaste a preparar el desayuno. Sus palabras me dejaron inmóvil por un instante, como si algo dentro de mí se encogiera de golpe. Ay no, hijo, ¿y en qué cabeza cabe eso, de que yo no quiera atenderlos a ustedes, si son ustedes el sentido de mi vida? No es así, hijo. Lo que pasa es que estuvimos tratando de arreglar unos asuntos de su padrino anoche, y ya se fue un poco tarde. Ten cariño y perdona que no me levanté luego. Sentí el abrazo de mi hijo, cálido y sincero, como si en ese gesto quisiera borrar cualquier duda, y luego lo vi alejarse, mientras la puerta principal se cerraba con suavidad. Luego le dije a mi marido, oye, ¿y qué fue lo malo que yo hice, para que mi hijo piense eso de mí? Mi esposo me miró y dijo, nada, cariño, tú no has hecho nada. Simplemente que el muchacho está en la etapa en que ve a los padres como un obstáculo para hacer lo que quiera. Pero ya se le pasará,
Además creo que sería bueno que tú vayas a traerlo hoy al colegio. Para que hables con él, y así tú tienes un respiro, y él se entera de que tú no estás molesta con él. Está bien, gracias cariño por ser comprensivo, le dije. Bueno, pero el compadre no ha llamado, ¿será que también se quedó dormido? No lo creo, dijo mi marido, porque ¿quién va a dormir con semejante situación? Déjame reviso mi teléfono, dijo y lo tomó de la mesita de noche. El leve sonido del teléfono al desbloquearse rompió el silencio, y yo contuve la respiración sin darme cuenta, porque algo dentro de mí me decía que esa llamada, o la ausencia de ella, no era casualidad. Y que lo que estábamos a punto de descubrir esa mañana, podía ser aún más impactante que todo lo que habíamos vivido la noche anterior. Mi esposo estaba revisando su teléfono cuando entró una llamada. Es el compadre, me dijo, y respondió, hola compadre, buenos días. Yo le hice señas para que pusiera la altavoz, y mi marido lo hizo así, y el leve chasquido del botón resonó en la habitación. Muy buenos días compadre, dijo él. Solo quería informarle que ya estoy haciendo el trámite para que ya le den salida a mi esposa. Pero ella me pidió que le dijera, si era posible que se quedara en casa de ustedes mientras se recupera. Sentí como mi esposo me miraba de reojo, esperando mi reacción. Claro que sí compadre, no sé si gusta que vayamos a acompañarlo a venir a la casa, o mientras nosotros arreglamos bien la habitación aquí. Pues compadre, creo que sería mejor si ustedes nos hacen el favor, pues quédense acomodando las cosas allá, que yo ya estoy a punto de salir de aquí. Una hora después el timbre de la casa sonó, un sonido claro que nos hizo mirarnos de inmediato, y salimos a abrir la puerta para recibir a mi comadre. Íbamos con el corazón apretado, porque nos habría gustado recibirla con alegría, con música, con vida, pero no era la ocasión. Y sin embargo, al abrir la puerta, la escena nos dejó sin aliento, ella venía con un bebé en brazos. Mi marido y yo nos miramos en silencio, entendiendo todo sin necesidad de palabras. Sabíamos exactamente lo que mi compadre había hecho, pero al ver a mi comadre con una sonrisa de oreja a oreja, tan llena de amor, tan ajena a la verdad, no dijimos absolutamente nada. Yo tomé a mi comadre del brazo y la ayudé a entrar. El bebé soltó un pequeño sonido, casi un suspiro, y ese simple gesto hizo que todo se sintiera más real, más difícil de enfrentar. ¿Quiere cargarlo, comadre? Mire qué lindo está. ¿A quién cree que se parece más, a mí o a mi esposo? Yo la vi, sentí un nudo en la garganta y le dije, ay comadre, ahora mismo aún no se puede ver, usted sabe que cuando son recién nacidos, todos se parecen. Pero viendo así detenidamente, creo que tiene los ojos suyos, y la nariz de su esposo. Mis palabras salieron suaves, pero por dentro sentí que algo se rompía. La llevamos a la habitación, acomodamos las sábanas limpias, el leve olor a talco, y a ropa recién lavada llenaba el aire, y ella se recostó sin dejar de mirar al bebé. Como si el mundo entero estuviera contenido en ese pequeño rostro. Los días pasaron, y con cada amanecer yo veía como mi comadre trataba de bien a ese niño, la forma en que lo cargaba, como lo arrullaba en silencio mientras la casa dormía, como lo perfumaba con esa delicadeza que solo tiene una madre. Todo eso empezó a convencerme de que tal vez el silencio era lo mejor, que quizá había verdades que no debían romper una felicidad tan pura. Y así, me fui quedando callada, guardando ese secreto como si también fuera mío. Pero al quinto día, mientras estábamos almorzando, el timbre volvió a sonar, esta vez más insistente, más seco. Fue uno de mis hijos quien fue a abrir la puerta, y desde allí gritó, mamá, buscan a mi padrino. Hazlos pasar, hijo, y que se sienten un momento en la sala. Mi compadre se levantó de inmediato, y nosotros lo seguimos, con esa sensación en el pecho que avisa que algo no está bien. Al entrar a la sala, los vimos, un señor de pelo canoso, una joven mujer con la mirada baja, y una señora mayor que parecía sostenerse apenas. El ambiente se volvió frío de repente. Cuando mi compadre vio a la joven dijo, ¿pero tú qué haces aquí? Pero el señor dio un paso al frente y dijo con voz firme, yo soy el padre de ella, y he venido a pedirle que nos devuelva al bebé. Ella en su desesperación tomó esa mala decisión, pero nosotros vamos a hacernos cargo de él y de ella. Sus palabras cayeron como un golpe seco. Yo al ver que ella estaba esperando, dijo el papá, la eché de mi casa, porque yo quería que fuera alguien en la vida, que se superara, pero ahora estamos aquí para corregir eso. En ese instante,
todo se derrumbó. Mi comadre, que había escuchado cada palabra, entendió la verdad de golpe. Su rostro cambió, la sonrisa desapareció, y sus ojos se llenaron de algo que no supe si era dolor o traición. Hubiera preferido llorar, que encariñarme y creer en una mentira fabricada por ti, dijo mirando a mi compadre, y su voz tembló como si cada palabra le arrancara el alma. Lo que siguió fueron días difíciles, silencios largos, miradas rotas y conversaciones que dolían. Pero con el tiempo, las cosas entre ellos comenzaron a sanar, no de inmediato, no sin heridas, pero poco a poco. Al final decidieron adoptar, esta vez de la manera correcta, sin engaños, sin secretos, y hoy son felices. Pero desde aquel día, algo quedó claro para mí, algo que no se me olvida. Una mentira jamás puede sostener una verdad, porque tarde o temprano, todo lo oculto sale a la luz, y cuando lo hace, no solo revela lo que se escondía, también deja al descubierto todo lo que se rompió en el intento de ocultarlo. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.